hacemos al aire, ¿cierto? Montserrat Rolano, buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Gonzalo Marder, bienvenido, académico de la Universidad de Santiago, militante socialista, expresidente del PS además. Y ínfima minoría. Y don Andrés Kuble, secretario general del Frente Amplio, muy bienvenido también. Muchas gracias, siempre un placer estar por acá. Sí, la alusión que hace Gonzalo, que lo hablábamos antes de salir al aire, bienvenidos. Gonzalo, Andrés, tiene que ver con ciertas posiciones que han tomado parlamentarios del partido en relación, por ejemplo, al tema del voto migrante, ¿no? Que lo estábamos comentando fuera de micrófono. Vamos a hablar de eso en un ratito, pero quería partir, Andrés, con algo que viene hoy día en el diario La Tercera, que es un artículo que señala que la negociación para la lista única parlamentaria está bien encaminada. Y ahí en el mismo diario se ve una nota que señala que la posibilidad de que las oposiciones se pongan de acuerdo en una lista es casi nula, ¿no? Como secretario general, porque son generalmente los secretarios generales los que llevan estas negociaciones, de hecho ayer hubo una reunión, no sé si tú pudiste participar. ¿Qué podrías decir de esto? De lo que se puede contar, ¿no? De la posibilidad de una lista única y la incorporación de la democracia cristiana, que también está ahí con un signo de interrogación. Bueno, efectivamente ayer tuvimos una reunión, yo diría que bien encaminada porque avanzamos, pero todavía estamos lejos de llegar a la planilla definitiva y a enfrentar los conflictos más claros, más que pueden ir pasando. Ya me pasaron de 402 a 250, dice La Tercera, de posibles candidatos. No me voy a hacer cargo de trascendidos de La Tercera porque a veces publican cosas de verdad, a veces publican cosas que no son, entonces prefiero no hacerme cargo. Pero a La Tercera habrá que creerle porque publica textual las reuniones del Comité Central del Frente Amplio. Ya, bueno, pero ese chiste aparte. Yo querría ver si tienen el video o no. Sí. Vamos a ver. Porque, bueno, podríamos hablar de la responsabilidad de los medios por eso, pero no vamos a dejar pasar. No, y de los dirigentes que filtran también. Sí, pero los comités centrales son abiertos a la militancia y la militancia es simplemente firmar. Entonces lo que nos van a obligar es a cerrar los espacios de deliberación interna, como dijo la a no debatir por este tipo de cosas, y el interés público de esas conversaciones yo lo pongo en duda. Entiendo si hubiésemos estado hablando de cometer un delito o algo así, pero estábamos deliberando internamente. Pero bueno, volviendo al tema. Yo, como les decía, va bien encaminado, hay voluntad de las partes, obviamente todavía más en marco general de cuántos cupos espera cada partido, tratando de acotar esas expectativas para que sean más realistas y para que efectivamente nos permitan caber en una sola lista. Yo espero llegar a buen puerto, así hemos estado poniendo nuestra voluntad, nuestro trabajo, y esto ha sido una determinación del Frente Amplio desde hace un buen tiempo. Pero no es fácil la tarea, obviamente. Partidos tienen intereses legítimos, hay varios partidos que tienen que defender su legalidad o que la ven más amenazada, y eso obviamente es una preocupación de ellos, pero también es algo que tiene que saber acoger la mesa. Hay otros partidos que tienen justa expectativa de crecimiento, de mantención, y eso tiene que ir calzando. Pero acá lo importante, yo creo, también es que si estamos en esa mesa y con esa voluntad, es porque hay un acuerdo entre los partidos de enfrentar el siguiente ciclo político de manera conjunta. Yo creo que a la democracia cristiana todavía le faltan sus definiciones, tiene su junta el 26, pero de los otros 8 partidos que concurrimos a una primaria, no es solo por el cálculo, hoy sí que vamos a quedar con uno más, con uno menos, sino que hay ciertos principios comunes, hay ciertos horizontes comunes que también se ven reflejados en el apoyo a la candidatura única de Janet Jara, el haber concurrido a una primaria. Entonces acá la idea es poder proyectar una coalición amplia que también le ofrezca gobernabilidad y orden y capacidad de ponerse de acuerdo al país, cosa que no vemos al frente. Al frente de la derecha yo todavía no los entiendo, la verdad. No entiendo si es que llegara a ganar Kast o Matei serían gobierno en conjunto, no lo serían, si están más de acuerdo o no tan de acuerdo, o si todo es simplemente un cálculo pequeño de qué les conviene en esta pasada. Y eso yo creo que al final puede ser que les dé réditos hoy, pero es hambre para mañana. Pan para hoy, hambre para mañana. Hay porque
Hay algunos en la derecha más dura que están acusando que Matei tendría Alzheimer. O sea, a ese nivel ya de descalificación que se ve difícil, hay una concertación, ¿no? entre ellos. Bueno, en esa misma línea salió hace pocos días un artículo del Mostrador donde identificó a bots favorables a Kast la viralización de esa idea, ¿no? O sea, una guerra sucia que provendría desde ahí mismo. Bueno, el lunes estuvieron acá, Monse no estaba Mireya Dávila y Emilia Schneider, y lanzaron una idea interesante para efectos de la negociación, y que históricamente en las negociaciones, cuando había un partido más grande, ese tenía, entre otras responsabilidades, el de ser magnánimo, ¿no? Entonces era el que administraba con generosidad y hacía ciertas concesiones. Pero aquí nos encontramos con al menos 3 partidos que en términos objetivos y subjetivos tienen tamaños parecidos, ¿no? El PS, el Frente Amplio y el Partido Comunista. Entonces no es tan sencillo desde ese punto de vista. Ahora, ¿cómo ves tú, Gonzalo, la viabilidad de que efectivamente se pueda llegar a un acuerdo ahí? Habiendo participado en negociaciones de este tipo desde el año 89, Sí, pues te tocaron calculen la cantidad de años. Sí, pues. Yo era jovencito, era como Andrea aquí. Bueno, la verdad es que al que le toca la responsabilidad de ser generoso y viabilizar el acuerdo conjunto, no el partido más grande, sino más bien el partido que tiene el presidente. Ajá. El candidato a presidente me refiero, por supuesto, ¿no? En el sentido de que eso es un plus para a sus propios candidatos a parlamentarios. En este caso el Partido Comunista, yo por lo que aprecio de la conducta del Partido Comunista, yo creo que ellos van a jugar ese rol, lo van a hacer. Ahora, el ejercicio es difícil, son 8 partidos, nosotros éramos 4 nomás en su momento, y sin considerar el tema de la democracia cristiana. Ahora, ha habido pocos casos de una sola lista. Volviendo a la historia del 89, por ejemplo, hubo 2 listas, no una, con binominal. De modo tal que yo tampoco dramatizo. Yo creo que, por ejemplo, seguramente va a haber omisiones. Hay una serie de lugares, regiones en donde todavía hay binominal. Se elige 1, 2, digamos, y por tanto normalmente uno de un lado, otro del otro. Ahí seguramente tiene que haber una lógica de omisión manifiesta. Yo favorezco naturalmente que haya una sola lista, porque ya vimos, el presidente Boric no ha podido gobernar, ha tenido un bloque opositor brutal en el Parlamento. Entonces es muy importante que quien en este caso aspira a gobernar, la candidata Janet Jara, pueda contar con una mayoría parlamentaria, y eso pasa por esta lista unitaria. Yo la favorezco. Pero si no ocurre, tampoco hay que dramatizar en el sentido que también se pueden hacer 2 listas bien hechas, quiero decir. Así que yo no me inquieta mayormente este asunto. Sí, Gonzalo, te aprovecho de preguntar, que esto lo hemos hablado harto esta semana, en términos programáticos, tú también en tu calidad de economista, de académico y alguien que estaba naturalmente por la candidatura de Carolina Toá, ha habido pronunciamientos de muchos economistas durante estas últimas 2 semanas, Alejandro Mico, Nicolás Eizaguirre, Guillermo Larraín, entre otros, que han manifestado sus críticas bien de fondo a las propuestas de Janet Jara respecto del alza del sueldo mínimo, el tema del crecimiento a través de la demanda interna, etcétera, etcétera, eliminar las FP, en fin. Te aprovecho a preguntar tú, en tu calidad de economista, pero también integrante del socialismo democrático y, por cierto, detrás del socialismo nomás. Del socialismo. ¿Cómo evalúas las propuestas de Janet Jara y cómo proyectas también la incorporación de las, probablemente de Carolina Toá y de Gonzalo Vinter a las de Janet Jara? Bueno, ni Alejandro Mico ni Guillermo Larraín apoyaron a Carolina Toá ni a nadie. No. O sea, votaron por ellos ella. Están, no sé, francamente. Sí, de hecho lo han señalado. Lo habrán dicho en José privado. Gregorio también dijo que había votado. Sí, pero hay gente que dice después, ¿no es cierto? No concurrió en nada a ese esfuerzo, de modo que su opinión creo que no tiene mucho sentido. Ahora, el programa de Janet Jara era un programa más bien escueto, y ella y su encargado programático han dicho que por supuesto están abiertos a conversar y a incorporar las ideas del resto, y me parece que eso va a ser así. Simplemente no haría de eso tampoco un gran caso. Creo que más bien la coalición actual progresista
está bien encaminada, por lo que comentábamos en materia parlamentaria. Con una o dos listas, digamos, va a haber un acuerdo que no se ve, de hecho no hay en el otro lado, y eso le da una ventaja. Y en materia programática, evidentemente va a haber una apertura a todas las ideas de la coalición. Así que yo en eso estoy bastante tranquilo. Ya, solo para cerrar ese punto, Gonzalo, ¿algún medio por ahí ha levantado la idea que los economistas más reconocidos por, no sé cuál es la palabra, los mercados, el establishment, no sé, que pertenecen al sector no querrían participar de el programa de Janet Jara? O sea, planteándolo ya no como una cosa casuística, así como lo decía Monse, sino como una suerte de tendencia. ¿Sería así o no sería así? ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo como manipulación de prensa, francamente. Ya. Esperemos un poquito y veamos. Porque los que han dicho que no sé qué, que no están de acuerdo, son gente que nunca apoyó a la primaria, con excepción de Nicolás Seguirre, que en todo caso ha dicho que él va a seguir colaborando, de modo tal que no veo cuál es esa negativa generalizada. Hay evidentemente economistas del mundo de la actual coalición de gobierno que son conservadores, eso es un hecho, y otros que no lo somos. Es parte de la diversidad, es parte del... Y entonces aquí yo lo que creo es lo de siempre, la capacidad de ese mundo de ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Porque tiene una noción, yo diría, que es política, pero que también es más cultural, que es de valorar la diversidad. Y si alguien valora que alguien piense distinto que uno, entonces tiene la actitud de buscar el acuerdo, de buscar la convergencia, que es lo que ha asignado la política chilena. Lo que a veces es mal juzgado por la opinión pública, porque se entiende como arreglín, como falta de convicciones, en fin. Entonces, claro, están las dos cosas, por así decirlo, en juego. Sin embargo, lo que yo veo es que aquí va a haber convergencia programática, electoral y política para proponerle al país un camino en los próximos 4 años, que van a ser muy difíciles. Basta mirar cómo está el mundo para darse cuenta de eso. Y creo que, por lo tanto, pensar siquiera en que alguien tan incompetente como Extremo, como Kast, o una persona tan desgastada como Evelyn Matei pueden conducir el país, creo que eso va a producir un rechazo general en la sociedad. Ya lo vimos, la elección de Gabriel Boric, por supuesto se explica por sus méritos, que los tiene, sino que también se explica por qué José Antonio Kast fue rechazado por la opinión pública. Sí, Andrés, a este respecto estamos exactos 30 días de la inscripción de las candidaturas y entiendo que para eso se tiene que entregar al CERVEL también una suerte de esbozo de programa, ¿no? De la candidatura, en este caso, de Janet Jara. Pareciera que falta mucho para la elección y faltan 4 meses, ¿no? Pero para la entrega de este programa al CERVEL no falta tanto, pues faltan 4 semanas. Y ahí te quería preguntar cómo lo ves, ¿no? ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo avanza ese trabajo de incorporación también de las ideas de las otras candidaturas? Bueno, yo creo que Gonzalo lo decía, Janet Jara presentó un programa escueto en primarias y fue por un hecho estratégico. Ellos muchas veces lo dijeron durante la primaria, el programa se nutre desde todos los de la coalición, hoy día lo que está en disputa son otras cosas y creo que la gente así lo vio y por eso también hubo una alta votación de Janet Jara. Nosotros lo criticamos durante la primaria y al parecer esa crítica... Y al parecer esas críticas no tuvieron tanto eco y está bien, y hoy día nos entrega también esa flexibilidad de poder construir un programa entre todos. Nosotros hicimos un trabajo muchísimo más detallado, que quizás no tuvo el efecto electoral, pero hoy día está totalmente a disposición de la candidatura de Janet Jara. Yo creo que en la mayoría de las ideas hay convergencia, hay acuerdo y por lo tanto creo que también es importante aprovechar la discusión programática para atraer a otros mundos que no son solo de los políticos, que no nos pongamos de acuerdo, sumemos el programa de Carolina Toá, de Gonzalo Winter, de Jaime Mulet, sino que podamos ir a dialogar más con la sociedad y eso probablemente en 4 semanas difícil que ocurra. Por lo tanto, al CERVEL hay que presentar un esqueleto, hay que presentar algunas cosas, pero yo espero que haya un proceso programático abierto en donde convoquemos a los estudiantes a discutir de educación, donde convoquemos a los científicos a discutir de ciencia, donde convoquemos a los comités de vivienda a discutir de vivienda, a conversar,
plata a los gremios de la salud, y así en cada una de las áreas. Yo creo que hay mucha gente que se siente motivada, movida por lo programático, por poner sus ideas, que finalmente es parte central de una candidatura, porque es decir, qué es lo que vamos a hacer en los próximos 4 años. Y creo que ahí hay voluntad, están estructurándose los equipos de trabajo justamente para fortalecer también esta escucha, que no solo entre los partidos, no solo sumar los programas, sino que abrirse para tener una candidatura que convoque a amplios sectores de la sociedad, que es lo que esperamos. Sí, bueno, queríamos llevarlos a otro tema, que es el tema del narco y el Estado. Quiero poner ese paraguas porque, si les parece, para efectos de la discusión, y especialmente porque hoy día tenemos hartos temas para conversar, quería juntar el tema de las Fuerzas Armadas con el tema del Poder Judicial, aunque cada uno de ustedes saben tiene su propio derrotero. Bueno, respecto a lo del Poder Judicial, nosotros entrevistábamos acá al profesor Cristian Riego, que también está la entrevista en nuestro diario electrónico, donde él, entre otras cosas, decía que nunca en su vida le había tocado ver algo así, ¿no? La jueza argumenta que hubo un error en el nombre de la persona, se arguyen fundamentos de carácter formal, digamos, errores formales para explicar por qué se había producido esta excarcelación. Pero obviamente aquí lo que está en el trasfondo es la necesidad de poder enfrentar ya con otro tipo de medidas o con otra fuerza de medidas lo que está ocurriendo. No, y disculpa, Pato, muy cortito. Lo que dice el profesor Riego es que le resulta inverosímil esa afirmación de que esto fue una negligencia. Porque, bueno, él lo explica, ¿no?, a lo largo de la entrevista, pero hay elementos que él considera que no coinciden, ¿no? Que no son verosímiles. Así es. Y en esa misma línea, Gonzalo, el mismo profesor Riego decía que lo más fácil, si es que uno pensara mal, es creer que hay una corrupción, ¿no? Pero otra manera de pensar mal, que él nos la advertía y está un poco menos encima de la mesa, es que también podría estar funcionando la coerción, ¿no? O sea, no habría que descartar que hay agentes del Estado con capacidad de decisión amenazados, amedrentados, y que sus eso familias eventualmente, amenazadas también. claro, y que eso eventualmente podría influir en que se tomen ciertas decisiones que van en contra de la administración de justicia. Bueno, el problema es mayor. Agrego simplemente esto, en el Mercurio hoy día viene una preocupación desde las Fuerzas Armadas porque en el contexto de las investigaciones que se están haciendo sobre la eventual participación de funcionarios en vínculos con el narcotráfico, ha habido en las últimas semanas un incremento de las renuncias a las instituciones castrenses, lo cual hipotéticamente podría tener que ver con esto, ¿ya? O sea, estamos ahí viendo varios elementos que son para más que preocuparse, diría yo. Ahí, ¿cómo lo estás viendo, Gonzalo, respecto a cuál es la reacción que debería tener el Estado, o la acción? Las democracias actuales tienen dos tipos de problemas en estos asuntos. La primera cuestión es que los elevadísimos grados de concentración económica, que entre otras cosas en Chile no hemos sabido evitar, se traducen en que se compra el sistema político por parte de los poderes económicos. Hay una amplia evidencia en ese sentido y sigue operando. En segundo lugar, cuando se extienden los tráficos de ilícitos de cualquier índole, y esto adquiere volúmenes muy importantes, entonces lo que tenemos es una capacidad de corrupción de las instituciones que crece. Entonces, efectivamente, estamos ante unos hechos nuevos, que no podemos comparar a las décadas anteriores. Entonces, si el profesor que ustedes aluden, ¿verdad?, y que entrevistaron, le dice que nunca había visto algo así, seguramente se refiere al hecho específico, pero uno lo puede extender, digamos. El país no había sido sometido a desafíos de esta magnitud. Ante desafíos de esta magnitud, respuestas de esta magnitud. Y eso supone tomar el toro por las astas. Yo no tengo idea, no conozco, no soy abogado, pero escuchar a esta jueza me provoca, no sé, de repente siento que estoy viendo una serie de narcos, digamos, ¿eh? O sea, es un argumento insólito. No, y después dice, soy inocente, además. Por eso. O sea, Es como un niño diciendo en el colegio que el perro le comió la tarea, ¿no? por supuesto, Sí. uno tiene que siempre presumir la inocencia de las personas cuando son cosas de algo, pero tenemos un problema grueso, severo. No nos olvidemos que tenemos una secuencia. El mayor desfalco público se produjo en Carabineros de Chile. A propósito, son 30.000 millones de pesos. Paco, ¿qué hay en términos cuantitativos el caso de corrupción más ¿Verdad? grande que hemos tenido? Sí. Pero ya involucrada a uno de los componentes de las Fuerzas Armadas y de orden. Luego tuvimos
el caso también de corrupción en el ejército. Bueno, y tenemos ¿cuántos comandantes en jefe, imputados, excomandantes en jefe? ¿4 o 5? Sí, por lo menos. Y ahora hay un escalamiento en este aspecto, que es, el hecho de que participen, en el caso del ejército y la Fuerza Aérea, personal en tráfico de drogas de alto calibre. De modo tal que esto es muy grave, es extremadamente grave. El episodio de que quien investiga que se produjo entre la FACH y los tribunales, la Fiscalía, me parece tremendo. ¿Cómo es posible que alguien se ponga ante la gravedad de esta situación a discutir, no, esto lo investigo yo? Y obviamente el que está más involucrado tiene que entregarle a un tercero la investigación de un hecho tan grave como este. O sea, la pretensión de la justicia militar, en este caso de la FACH, de quedarse con la investigación a propósito de personal suyo envuelto en tráfico de drogas, me parece una pretensión insólita. Entonces, esta sociedad tiene que reaccionar. Y ojalá esto se discutiera bien y a fondo en la campaña presidencial. Esto requiere, por tanto, cambios institucionales muy drásticos, con mucha fuerza, o hay fuerza suficiente del Estado, apoyada por la sociedad, y estas cosas se aíslan del debate contingente, o simplemente aquí vamos a terminar mal. No quiero ser desdoroso respecto a otros países, pero Colombia primero, México después, ya sabemos lo que ha pasado ahí. Y Chile tiene que evitar eso a toda costa. Primera prioridad de cualquier propuesta, de cualquier índole, en mi opinión. Sí, tenemos que ir a la pausa, Andrés, a la vuelta retomamos contigo, pero a propósito de lo que dice Gonzalo, tuvimos hace unos días acá al ex fiscal nacional Sabas Chaguán, que él decía justamente eso, decía, México comenzó así. Yo sé que es una frase media alarmista, pero pareciera, y a propósito de lo que dice Gonzalo, ser coincidente con el momento que vive nuestro país, con estas situaciones que son de distinta índole, pero que son gravísimas, ¿no? Que ya nos estamos como un poco habituando cada semana de estas características. Hay propuestas de convocar al COSENA. Hoy día Evelyn Matei, en una entrevista radial que yo escuché un poquito en Tele 13 Radio, decía que, por ejemplo, Gendarmería había que hacerlo de nuevo, hablaba de implementar el detector de drogas y el detector de mentiras y los exámenes de pelo a los gendarmes, en fin. Hay varias propuestas sobre la mesa y quería, a la vuelta retomar con este tema y particularmente con el tema del COSENA, ¿no? Que se habla casi como que fuera una varita mágica. Y la efectividad es algo que se ha puesto en duda también por parte de autoridades políticas, ¿no? de esta instancia. Son las 9:01, vamos a un breve corte y volvemos en unos minutos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy Alessandra Buroto y junto al equipo de Travesías, Arte y Política te queremos invitar a sintonizarnos cada jueves a las 5 de la tarde por el 102.5 de Radio Universidad de Chile. ¿Cuáles son las derivas del arte actual, sus prácticas, problemas de interés, su relación con la vida cotidiana y la política y con los sucesos del mundo de hoy? Entrevistas, conversaciones, cartelera y mucho más. Travesías, Arte y Política es un viaje por las derivas del arte en Chile y Latinoamérica. También puedes escucharnos cuando quieras y donde quieras en Volver a Escuchar en www.radio.uchile.cl. El próximo sábado, 2 de agosto, en Sala Máster de Radio Universidad de Chile, queremos celebrar junto a ustedes la gala por los 35 años del programa Savia y Raíz del folclor chileno. En esta ocasión, nos acompañará el folclorista, actor, payador y poeta Jorge Yáñez. Por su parte, y con su maravillosa voz, estará presente la gran tonadera y cantora Mirta Iturra. Desde la región del Ñuble nos visitará el más puro canto campesino con Los Primos de Chillán. Y como cada año en esta oportunidad,
homenajearemos a Lilia Beltrán, escritora, artesana, poeta y cantora campesina. Los y las invitamos a disfrutar en Sala Máster la gala por los 35 años del emblemático programa de Radio Universidad de Chile, Savia y Raíz del Folclor Chileno. Sábado 2 de agosto, las puertas abrirán a las 16:30 horas y el concierto comenzará puntualmente a las 17 horas. Entradas disponibles en Discomanía, 21 de mayo 583, local 894, Santiago Centro. Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los miércoles a las 22:30 horas el programa Memorias de Futuro. No se pierda el programa radial de historia más escuchado de Chile, solo en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. ¿Cómo les va? Soy David Ponce, conductor y periodista de Altavoz, y les invito a sintonizar nuestro programa cada sábado y domingo a las 7 de la tarde por Radio Universidad de Chile. Una hora de noticias y estrenos por Altavoz, con más volumen para la música chilena por el 102.5 FM y por la señal de radio.uchile.cl. Continuamos con las conversaciones en este día jueves 17 de julio del año 2025 con Montserrat Rolano, con Gonzalo Marner y con Andrés Kuhle. Estábamos hablando antes de la pausa de los desafíos del Estado, urgentes desafíos del Estado frente a la envergadura del problema que estamos teniendo. Y ahí Montserrat enunciaba, para darle una cierta continuidad a la conversación, esto que ha sido planteado por algunos parlamentarios, lo repitió ayer con mucho énfasis el presidente de la Cámara, el diputado Castro, de la citación al COSENA. Dice el diputado Castro, presidente de la Cámara, además, y no está faltando a la verdad, es que esta solicitud es cada vez más transversal, porque ya lo han planteado demócratas cristianos, republicanos, de Chile Vamos. No he escuchado a gente del oficialismo, pero de los demás sectores sí. Y en paralelo está el tema este de la historia del COSENA, pues, su trayectoria histórica que es un poco complicada. Si no me equivoco, creo que a propósito de la detención de Pinochet en Londres, Gonzalo, tú que tienes más recuerdos de estas cosas, sí, eso mismo. Más experimentado. Y de la citación que hizo el presidente Boric a principios del año pasado para discutir precisamente el tema de las tareas de orden público. Creo que no hay otra citación al COSENA en los 35 años de democracia, pero no lo sé. Piñera para el estallido, no habrá llamado. Piñera para el estallido. Yo creo, me imagino, creo. Bajo él, pero igual quiero decir que en general se convoca cuando hay situaciones de una gran alteración pública, de gran conmoción. Sí. Andrés. Mira, yo creo que la idea del COSENA, más allá si va a ayudar o no, yo creo que no es una solución al problema grave que enfrentamos. Lo decía Gonzalo, y yo creo que la opinión transversal que yo he escuchado al respecto es que el tema es grave, que hay que tomárselo en serio. Creo que eso es lo más transversal que hay. Entonces, esto del COSENA yo lo veo como una estrategia que usa la oposición para llevar este tema grave a la arena política y poder emplazar al presidente y como si la solución pasara por ellos y un poco tener espacios de figuración respecto a un tema tan serio. Entonces yo creo que es importante, también lo dijo Gonzalo, sacar esto de la discusión contingente, si lo queremos tomar en serio en verdad. Y ahí, claro, yo no soy experto en seguridad, lejos de serlo, y lo que veo de la política es que la política tiene que, si de verdad consideramos que es un tema serio, grave, tomarlo como tal y no usar la contingencia
bueno, para ver si con esto baja un punto el gobierno, para ver si con esto aparezca un poco más. Y eso yo veo con el COSENA. Creo que fue simplemente una estrategia para llevar la discusión a la arena política y tener con qué emplazar y que esto se trate del presidente de la Cámara o del presidente del Senado, si que sale, o de quienes salgan a pedirlo. Entonces yo veo que la discusión no se tiene que dar en el COSENA, se tiene que dar primero en el gobierno y en el Congreso de manera profunda, seria. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes hablaban antes de la experiencia internacional. Claramente uno puede entrar a una deriva y lo que pasa en México, lo que pasa en Colombia, pero a la vez en esos países, al ser problemas que están mucho más presentes, también han estudiado ciertas respuestas, probablemente están más habituados que Chile. Entonces mirar un poco las respuestas, que en esos casos llegaron tarde, pero que nosotros que estamos quizás en una etapa anterior se podrían aplicar. Harto hemos hablado del secreto bancario, que tiene como objetivo perseguir la ruta del dinero. Finalmente, si lo que mueve el crimen organizado, sea con el tráfico de drogas o tráfico de otras cosas, es dinero, es plata, eso es lo que les interesa. Entonces creo que la lógica y lo que planteaba Evelyn Matei también en la entrevista, esto como de perseguir la droga, como ver si los gendarmes consumen o no, hacer el examen de pelo, creo que no va a solucionar el problema. O sea, si se puede hacer, ideal, pero también hay que centralizar los esfuerzos. O sea, el Estado no tiene los recursos para perseguir a todo el mundo, para estar haciendo el examen de droga a todo el mundo, y por lo tanto lo que hay que buscar es desbaratar estas redes. Y estas redes muchas veces son internacionales, entonces la cooperación internacional también es muy relevante. A veces el examen de pelo siempre me ha parecido tan tendiente a la confusión, porque es una cosa tan básica de confundir consumo con corrupción. Y aparte aplicar... O sea, una persona puede ser drogadicta, puede ser funcionario del Estado, ser drogadicto y no tener ningún vínculo con el narcotráfico. Entonces es mezclar peras con manzanas. Y se peleó cuánto tiempo por el examen de pelo en el Congreso. Ahora se hace... ¿Alguien cree que ha cambiado en algo la situación del tráfico en Chile o del crimen organizado porque se le haga examen a los parlamentarios? Entonces, esto de sacar medidas efectistas como que con esto rápidamente vamos a solucionar el problema, no es así. Es un problema serio, grave, que no es fácil de solucionar, y que requiere de concentrar los esfuerzos. De nuevo, yo creo que centrarse en desbaratar las bandas, que no es fácil, pero poner los esfuerzos ahí. Por ejemplo, en el caso ahora del sicario, preguntarse si es que hay corrupción acá, cuáles son las redes de ese sicario, porque si es un sicario por sí solo, en general lo que uno ve en las películas al menos es que las bandas los dejan caer, son como el último eslabón de la cadena, pero si él tiene la fuerza para corromper de alguna manera al Poder Judicial, quizás son las conexiones y son ese trabajo de inteligencia el que me parece más relevante para desbaratar bandas más allá de cosas como examen de pelo o más escáner o más test de drogas. Que sí. Sí, Gonzalo, bueno, Andrés plantea esto de sacar estas propuestas de la contingencia política, pero es bien difícil cuando estamos a pocos meses de la elección parlamentaria, sobre todo, más que presidencial, donde hay varios diputados de todos los sectores se ponen ingeniosos, ¿no? Con distintas propuestas y algunos mezclando cuestiones que no tienen nada que ver, como los migrantes, el tema de los test de pelo, en fin. Eso por un lado, ¿no? ¿Cómo ves esa posibilidad real? Que se ve muy, muy difícil, casi quimérica, diría yo. Y por otro lado, ¿por dónde crees tú que están las soluciones a esto? Andrés menciona el tema de la inteligencia, de perseguir la ruta del dinero. Yo agregaría quizás como posibilidad fortalecer las instituciones y no debilitarlas, ¿no? Porque cuando se dice, y esto no es una crítica de Evelyn Matei, lo han dicho otras personas también, Gendarmería hay que hacerla de nuevo desde cero, no estar necesariamente fortaleciendo una institución que es tan importante como Gendarmería o el Ministerio Público, que se le ha atacado de lado y lado, ¿no? ¿Cómo lo analizas? Bueno, ya conversamos sobre el diagnóstico, ¿verdad? Un diagnóstico difícil, grave. Pero aquí lo que tenemos por parte de la derecha, porque hay que nombrarla como tal, y la ultraderecha, que es la que está mandando, es muy simple. Hay que volver al régimen dictatorial dirigido por las Fuerzas Armadas. Esa es su tesis. Esta idea de convocar al Consejo de Seguridad Nacional, ¿qué es lo que es? Es precisamente deslegitimar a las instituciones a cargo de la lucha contra el narcotráfico y los delitos para poner a las Fuerzas Armadas. Y resulta, y eso es lo que me llama la atención, nadie le dice, pero ¿cómo va usted a llamar a una reunión
a personas a las que no les corresponde la lucha contra el narcotráfico y que son precisamente las que están siendo objeto hoy día de acusaciones de penetración del narcotráfico en sus filas. Y me refiero al ejército y me refiero a la Fuerza Aérea. Entonces usted va a llamar al comandante en jefe del ejército y al comandante en jefe de la Fuerza Aérea para que discutan sobre narcotráfico cuando en sus filas es donde está el problema hoy día. ¿De qué estamos hablando? Soluciones. Obviamente fortalecer las instituciones. Ser implacable ante cualquier atisbo, pero implacable ante cualquier atisbo de corrupción. Eso es la primera de las tareas, porque si no se tienen los instrumentos, entonces esto se expande. Y luego, decirle de una vez por todas a la derecha, ustedes están por volver a un régimen de dictadura militar. Si es así, díganlo. Toda esta campaña de infundir miedo respecto a la delincuencia, que dicho de paso sigue bajando. Toda esta campaña de decir, fíjese que están llegando los mecanismos del narcotráfico a la Fuerza Armada. Entonces llamemos a la Fuerza Armada a la moneda. ¿Qué es lo que está detrás de eso si no es una rotunda y absoluta voluntad de volver a un régimen de dictadura militar? Es lo que propusieron de manera no completamente directa, pero con mecanismos que llevaban a eso en su propuesta constitucional derrotada por suerte el 2023. Eso es lo que sigue estando. A mí me encantaría que estuviéramos hablando de otras cosas, pero sigue estando en juego eso como cuestión principal. ¿Queremos que Chile sea un país democrático o un país controlado por las Fuerzas Armadas, que además han mostrado que están crecientemente corruptas? Quiero agregar a lo que tú estás señalando que no solamente se ha hecho circular la idea de convocar al COSENA, sino de que los diputados tengan la facultad de convocar al COSENA. Lo cual no he tratado de darle vuelta, no es que le haya dedicado todo mi día feriado a esto, pero estuve tratando de encontrarle racionalidad política a la idea y no se la encontré. Más allá de volver a esta cosa noventera de que las Fuerzas Armadas ejerzan una cierta tutela, en este caso por una vía indirecta, ¿no? Sobre el devenir político del país. Hay que recordar que en la reforma constitucional del año 2005-2006 se le entregó solo al presidente de la República esta atribución porque durante los años previos ocurrió, y particularmente durante la detención de Pinochet en Londres, y seguramente Gonzalo en algún momento anterior también, la anomalía de que los comandantes en jefe citaban al COSENA contra la voluntad del presidente. Exactamente. Entonces, claro. A eso quieren volver, pues eso es todo el tema. Sí, bueno, no sé, Andrés, si quieres agregar algo respecto de este punto. O sea, comparto totalmente el diagnóstico y esta deriva autoritaria de la derecha que la intenta mostrar infundiendo el miedo. Y creo que ahí es importante quienes defendemos los valores democráticos también veamos cómo las instituciones de la democracia le hacen frente a estos problemas, que no... Porque creo que siempre en lo efectista la respuesta autoritaria es la que a veces suena como sí, eso va a solucionar el problema, y sabemos todos los problemas que trae y que en general no es una solución a los problemas, pero también desde las instituciones democráticas hay que hacerse cargo, no hacer como que esto no pasa o no es un problema, sino que tomarlo con la seriedad, y ahí justamente como ante cualquier atisbo de corrupción, y para eso también hay que fortalecer los órganos controladores internos de las distintas instituciones que permitan tener contrapesos, tener controles, es bien importante. No, y además tenemos experiencia en el continente, ¿no? De cómo se han tratado de implementar medidas que no solamente no han funcionado, sino que han agravado el problema. México quizás es el mejor ejemplo de aquello. Los queremos llevar a un último tema en los minutos que nos quedan, porque a propósito de las propuestas de parlamentarios que se ponen, como yo decía, ingeniosos en época de campaña. Con alta autoestima intelectual. Sí, bueno, han surgido proyectos, por ejemplo, el de restringir el uso de la unidad de fomento, ¿no? Para distintas situaciones. Esto ha sido criticado por el ministro Marcel. Llama la atención que esto viene de diputados socialistas, ¿no? Y el ministro Marcel también pertenece a ese mundo. No es militante formal, pero pertenece, digamos, simbólicamente a esas filas. Y lo segundo, no quiero mezclar peras con manzanas, pero en este mismo contexto, el tema del voto migrante, ¿no? Que lo adelantábamos al principio, y declaraciones también de parlamentarios socialistas, no quiero con esto atacar a tu partido, Gonzalo, pero que han estado al borde o al límite de la xenofobia. Y llama mucho la atención que
no sé si llama tanto la atención, en época de campaña probablemente tiene cierta lógica, ¿no? Pero que venga de parlamentarios de izquierda o de centro izquierda, estos dichos que por lo menos históricamente la xenofobia no ha estado del lado de la izquierda necesariamente, ¿no? ¿Cómo analizas estas dos iniciativas? Bueno, una también en tu calidad de economista, ¿cómo lo evalúas también lo de la UEF? Bueno, a ver, en honor a la verdad, son grupos de parlamentarios que están cayendo en las últimas semanas en lo que el concepto adecuado se llama populismo, derechamente. Es decir, halagar pasiones negativas, incluso negras. Echarle la culpa de los problemas del extranjero es un clásico de toda la vida, desde la Grecia antigua. La fila en el consultorio, como si hubieran empezado hace 5 años atrás. Sí. Lo grave es que haya gente que se mete en esto y que no debería estar ahí. ¿Se entiende? No es que sean los que llevan el pandero, pero evidentemente se llevan las cámaras al tiro porque representan mundos que nunca han estado en esa posición. Entonces tú decías, no es que yo quiera, es que hay que hacer el nexo entre la UEF y la cuestión del voto inmigrante. Es populismo, es decir, yo quiero acercarme al pueblo. El pueblo está muy preocupado hoy día de ciertas cosas económicas. Entonces, ¿por qué me cobran tal cosa no UEF? El pueblo está preocupado de que hay muchos extranjeros. Entonces se suman renunciando a sus principios. Yo quiero decir, aunque yo soy ultraminoritario en el Partido Socialista, sin embargo quiero decir que la reacción que se ha provocado internamente con los dichos de Manucheri han sido muy grandes. Y de todos los liderazgos históricos del partido. Respecto al tema del voto extranjero, ¿el voto migrante? Sí, ¿sabes por qué? Y también respecto a la UEF. ¿Y sabes por qué? Porque cuando se manosea el concepto allendista de la revolución por la vía democrática con empanadas y vino tinto, y se dice empanada y vino tinto y no ron y arepa, se está atacando símbolos demasiado importantes para nosotros. Ustedes me comentaban que también de Rementería. Primero, Manucheri y de Rementería, vean los apellidos. Ellos son descendientes bastante cercanos de migrantes. Es una cosa insólita. ¿Por qué en Chile existe esta regla que permite, después de 5 años de permanencia en Chile, a los extranjeros votar? Porque es una cosa bien excepcional, En América Latina está en Ecuador y en muchas pocas partes del mundo. Esto tiene que ver con la migración, con la inmigración europea. Bueno, son gente de bien, digamos. Entonces, que démosle derecho a voto, si están con nosotros, en fin. Ahora, si se trata de gente morena, no. Y de otras clases sociales, por eso es xenofobia. Sí. Ahí Gonzalo, bien breve para darle la palabra a Andrés, pero y tampoco sin la pretensión, pues no vamos a tener el tiempo para hacer una clase de historia del partido, ¿no? Pero yo más temprano hacía alusión que además en el caso del Partido Socialista está el énfasis de que es probablemente el partido doctrinaria históricamente con mayor raigambre latinoamericanista de todos los partidos del sistema político. Te quería preguntar por eso, porque yo, sin ser especialista en el tema, no creo que el mapita de Sudamérica que está puesto ahí en el emblema sea una casualidad, ¿no? Claro. Entonces, no quiero entrar en la misma deriva demagógica de decir que diría Allende si estuviera vivo y viera esto, porque son momentos y problemas políticos distintos. No, pero Allende estaría pero proviniendo de ese partido, además, ¿no? No, Allende estaría evidentemente espantado. Aquí, fíjense, nosotros acogimos en los años 20, 30, 40 a muchos exiliados de dictadura latinoamericana. Del Perú, de Venezuela, etcétera, etcétera, de Argentina. Entonces tenemos una tradición. ¿O se nos olvidó el himno nacional, el asilo contra la opresión? Primero. Segundo, ¿cuántas familias chilenas tienen, por las razones que sean, a miembros de sus filas que están o han estado viviendo en el extranjero? Y todos los chilenos, creo, queremos que nuestros compatriotas cuando emigran sean bien recibidos en nuestros países. Lo cual es una aspiración natural. Pero eso supone como contrapartida que nosotros acojamos bien a los que vienen con nosotros. Entonces, el hecho en sí mismo es altamente condenable. Y que mi punto es, hay gente que perdió los focos ideológicos. Se denosta tanto la ideología como una cuestión vieja del pasado. Y resulta que son valores que permiten mirar el mundo
de una cierta manera. Y cuando eso se pierde en virtud de buscar ganar unos votos, es cuando uno dice, no, paremos el asunto, paremos la micro, y es lo que va a pasar ahora en el Partido Socialista, que va a reafirmar notoriamente y claramente su vocación latinoamericanista e internacionalista. Nosotros somos parte de una internacional política que se llama la Internacional Socialista. Nosotros creemos que la condición humana es una condición universal. Por eso defendemos que los derechos humanos no se pueden violar en ninguna parte, no solo en Chile. Y así sucesivamente. De modo que comparto plenamente tu reflexión. Esto está en el ADN del ser de izquierda y del socialismo en Chile en particular. Andrés, ¿comparte que estas propuestas son populistas? ¿A qué lo atribuyes? ¿Cómo lo interpretas? Yo creo que la discusión se da en un tono populista, efectivamente, y creo que yo vi el video de Rementería, no había visto lo de Manucheri, y creo que tiene que ver también con búsquedas de conectar en redes sociales, como tratar de entrar en los algoritmos, búsquedas de entregar los mensajes, por tratar de entregar mensajes quizás en simple. Yo creo que equivocan el mensaje, comparto con Gonzalo. Yo creo que la discusión sobre la votación de extranjeros avecindados por más de 5 años es una discusión válida. Uno puede, en los distintos países hay distintas experiencias. Uno podría decir al presidente que lo elijan quienes después de esos 5 años se deciden nacionalizar porque hay un arraigo mayor. Uno puede discutirlo en esos términos respecto a qué lo que queremos en la política, pero llevarlo al plano xenofobia, diciendo cómo van a, prácticamente lo que dice Rementería es cómo van a votar si son venezolanos. Eso es lo que dice. Porque además es una alusión directa a los venezolanos, no es a los extranjeros. Exactamente, entonces... Oye, venezolanos que recibieron a muchos chilenos en la época de la dictadura. Y cuando sabemos que la xenofobia... Mi familia, sí, claro. Mi padre era ministro del presidente Allende y salvó su vida, y nosotros como familia, porque nos acogió en la Embajada de Venezuela. Bueno, para que se sepa, Claudio Huepe, Sergio Guitar, los hermanos Dudachel, Farideh Serán, el Toño Freire, la lista de chilenos exiliados en Venezuela es larguísima. Entonces, por supuesto que hay que hacerse cargo de las dificultades que trae la inmigración, que ha sido masiva. Yo entiendo que en la sociedad hay muchas veces dificultades con problemas de convivencia, con culturas distintas, y de eso hay que ir haciéndose cargo. Efectivamente, pero alimentar el discurso xenofóbico desde la izquierda puede terminar muy mal. O sea, me recuerdo cuando hace un tiempo que le dispararon y mataron a una señora o a un venezolano, no recuerdo, por la música, ese tipo de cosas que son conflictos que si uno va asusando esa rabia contra el que es de distinto y trata de generar una caricatura de que todo el que es de otro país, el que es de Venezuela es de tal forma y nos está trayendo problemas, genera una sociedad donde prima el odio, donde prima la desconfianza y donde no vamos a canalizar bien los problemas, porque la inmigración venezolana ya está acá presente, y es importante que tengamos una buena convivencia. Entonces me preocupa que para dar una discusión que es válida, seria respecto a quién debería votar en las distintas elecciones, terminemos cayendo en ese tipo de argumentos que creo que no ayudan. Y sobre la UEF pasa algo parecido. Yo creo que hay una discusión válida en... ¿Vale usar la UEF para cobrar un arriendo? ¿Vale usar la UEF para temas que son como el pago mensual de seguro? Uno tendría que ir viendo, porque la UEF tiene más que ver con el sistema financiero, y es evidente y claro que los créditos tienen que ser en UEF. Yo cuando creo que eliminar la UEF para el sistema crediticio no tiene ningún sentido. Va a hacer que eso se absorba en tasas de interés, si no mayores, porque se van a cubrir del riesgo de la inflación. Pero cuando eso se empieza a traspasar a otras cosas, uno se puede preguntar cuál es el límite del uso, entendiendo que los sueldos se pagan en pesos. Por lo tanto, la gente no tiene un reajuste mensual para enfrentar el alza del costo de la vida. Pero es que esa discusión de no se lleva como eliminemos la UEF es un robo, o esos discursos facilistas, populistas, y desvirtúan lo que se quiere plantear de fondo. Nosotros en esta radio por una cuestión editorial, pero también por una cosa estética, que es importante en la vida lo estético también, evitamos personalizar las discusiones, pero hay excepciones, ¿no? El martes pasado, a las 16:57 de la tarde, en su cuenta de X, el senador Tomás de Rementería publicó, y cito textual: "Y el sicario tenía derecho a voto,
Bueno, con este tipo de intervenciones públicas obviamente no se puede tener una discusión seria. Oye, qué mal le han hecho las redes sociales a la política. Y... Pero además una falta de respeto a toda una comunidad. O sea, ¿qué es lo que se está queriendo decir? ¿Que todos los venezolanos son como el sicario? Mezclar como... delincuencia con migración es lo peor que se puede hacer porque... Bueno, no sé lo hemos si dicho ustedes hartas siguen la veces. noticia en España, pero en este momento la extrema derecha está montando ataques en las calles a migrantes. Escuadrones Exactamente. Claro. Y eso es a lo que vamos a llegar acá, si no paramos esto de raíz, todos, y especialmente los que tienen una tradición, ¿no?, de vocación latinoamericana. Mira, en Chile no hay chilenos de cepa pura, incluso los pueblos originarios. Los pueblos originarios no nacieron en Chile, migraron desde el norte. Los pueblos originarios, hace miles de años, no sé si miles, pero sí, se supone que sí, porque en Monte Grande se dice que hay 10.000, 15.000 años. El continente se fue poblando a poco desde el norte hacia el sur. Exactamente, entonces la diferencia es que somos unos que venimos de fuera antes que otros, esa es la única diferencia. Bien, tenemos que cerrar el panel. Andrés Cuble, como siempre, muchas gracias por acompañarnos durante esta mañana. Lo mismo Gonzalo Marner, que tengan un excelente día, que es un día extraño, ¿no? Parece como lunes, pero en realidad es jueves. Bueno, que tengan una excelente jornada. Con Patricio nos despedimos y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales. Yes. ¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos? Ah, ¿no? No, porque la red social solo se los presta. Y si se van de ella, el contenido se pierde. ¡Cha! Sí. Entonces, la idea es que su perfil siempre lo complementen con una dirección propia en Internet. ¿Y cómo se hace eso, profe? Fácil, solicitando su dirección en .cl, www.nic.cl, y luego conectarla a su red social preferida. ¡Buena! Por 9.990 pesos al año, construye tu identidad digital en Internet con .cl. Nick Chile, somos el .cl. Hola, soy Hernán Zúñiga y los quiero invitar para que escuchen el Zócalo Nacional. Desde el 21 de marzo de 1999,